Dios, Padre Santo, tu palabra es verdad, tu palabra es santa y es perfecta. Quizás por nuestra limitación, Señor, por nuestra naturaleza, por nuestra pecaminosidad, no podemos, Señor, comprender a profundidad realmente las verdades que tú tienes a través de ella, pero sabemos que cada día nos vas llevando, Señor, paso a paso a que podamos entender mejor tu palabra. Por eso es necesario estar meditando en ella constantemente. Por eso, Señor, nos dices que debemos estar deleitándonos en ella de día y de noche, Señor. Y te pedimos que así sea, y especialmente en estos tiempos de reunión, Señor, que podamos estar concentrados a tu palabra, al mensaje que tú, Señor, has dispuesto para nosotros, y que podamos entonces, Señor, ver esas verdades allí. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu a tener discernimiento para poder ver lo espiritual en medio de todos estos textos y estas palabras que hay allí. Damos gracias, Señor, por este tiempo y rogamos que seas tú hablando a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo hombre, todos los hombres nacen libres. ¿Ustedes han escuchado esa frase y saben de dónde es? ¿Saben a dónde sale esa frase? Todos los hombres nacen libres. Es como inicia la Declaración de los Derechos Humanos. Así inicia. Y bueno, creo que es una preocupación del ser humano, la libertad. Nadie quiere estar bajo esclavitud. Todos queremos ser libres y el hombre busca siempre esto. El asunto es que Dios es quien define qué es libertad. Dios es quien define muchas de las cosas que nosotros debemos vivir, las cosas que nosotros por las cuales caminamos. Y el hombre se encarga de redefinirlas. Para empezar, podríamos leer esta frase en los derechos humanos y suena muy bien, suena agradable a nuestros oídos, pero lo que dice la Escritura es otra cosa diferente. La Escritura dice que todos nacemos siendo esclavos. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar en el día de hoy. Nos encontramos entonces iniciando en el capítulo 21. Pero antes quisiera mencionar que desde el capítulo 19 y hasta el capítulo 35, lo que nosotros vamos a encontrar en la Escritura son narraciones que, como podremos observar, no son cronológicas. No están organizadas de una forma en que sucedieron así, sino que veremos acercamientos dentro de un mismo escenario a asuntos específicos, todos dentro de ese tiempo entre el que Moisés subió a la presencia de Dios y bajó para dar la ley a los israelitas. Todos esos capítulos están dentro de dentro de ese acto. Subir 40 días, 40 noches, él baja y entrega la ley a los israelitas, pero entonces hay acercamientos a diferentes momentos dentro de esto. Desde el 19 él ha hablado de un pacto. Recuerdan que él dijo que deberíamos cumplir su pacto, o le decía al pueblo de Israel que se debería cumplir su pacto, donde dice que ellos serán su especial tesoro, una nación santa y de sacerdotes, y él será su Dios, pero que deben oír y guardar su palabra. Y en Éxodo 24:7, vamos a verlo más adelante, pero quisiera mencionarlo y dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Al Moisés venir al pueblo, dice que él toma el libro que él ha escrito de lo que le ha dicho Dios y se llama el libro del pacto y lo lee a oídos del pueblo y todos dicen, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. En el capítulo 19 nos dice lo mismo, ellos habían dicho esto, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y menciono esto porque se nos habla entonces del libro del pacto allí. Y ese libro son las leyes dadas por Dios a Moisés. Leyes que Moisés leyó al pueblo de Israel y ellos responden que harán como Dios había dicho. De esas leyes que fueron escritas y que Moisés está leyendo, estos capítulos 21, 22 y 23 estaremos hablando de esas leyes que son un acercamiento a cosas y detalles que tienen que ver con los 10 mandamientos.
Son leyes que son dadas para los jueces, para que ellos sepan cómo legislar en medio de las situaciones. Recuerden que Moisés, ¿se acuerdan cuando Jetro vino, lo encontró haciendo toda esta tarea a él solo, juzgando todos los asuntos del pueblo? Y él le dijo, debes nombrar personas para que te ayuden, y ellos juzguen las cosas pequeñas, y si hay algo grande, vengan a ti. Pues estos jueces están acá y Dios les está diciendo cuáles son los lineamientos bajo los cuales ellos deben legislar. Hay leyes sobre el trabajo en cuanto al trato de los siervos. Hay leyes sobre el asesinato, sobre el homicidio involuntario, sobre asaltos violentos. Hay leyes sobre la responsabilidad hacia la propiedad nuestra, hacia los animales de esa época, animales propios y animales de los demás. Hay leyes acerca sobre el hurto. Hay leyes acerca sobre la responsabilidad y resolución sobre este pecado del hurto. Hay leyes acerca de la violación, de las dotes, el valor de la virginidad de una mujer, idolatría, brujería, trato de las personas marginadas de la sociedad, de los extranjeros, acerca de dinero y préstamos entre ellos, justicia y equidad ante la ley, y todos apuntando al decálogo. Y como decía, estas leyes o juicios son datos como precedentes para guiar a los magistrados en su tarea, magistrados civiles que debían resolver asuntos entre ellos. Iniciamos hoy entonces con Éxodo 21 del 1 al 11, que tiene como leyes en la Reina Valera, leyes sobre los esclavos. Pero yo, más que ver que están legislando algo sobre el esclavo, están legislando algo más bien sobre los amos, cómo deben comportarse los amos con sus siervos. La nación de Israel nació de una forma muy distinta a las demás. Por lo general, las naciones se forman cuando un grupo de personas, ¿no es cierto?, se reúnen en un territorio, en un lugar en común, son vecinos, se asocian por intereses en común, cooperan entre sí, establecen un orden, unas leyes para beneficio mutuo y hay un gobierno allí en común. Pero a diferencia de ello, Israel nació como una nación incluso antes de tener tierra. Lo que los identificó como nación fue su relación con Dios. El Señor escogió a Israel para ser su pueblo especial, y ellos se multiplicaron bajo el contexto de la esclavitud allí en Egipto. Dios los libra y ahora es que ellos vienen a ser un pueblo. Ahora están en el desierto, ese pueblo de Israel, y recibe aquí las leyes de convivencia que se las está dando Dios, aún antes de contar con el territorio donde las iban a poner en práctica. Las primeras leyes, los sociales que se mencionan en Éxodo, tienen que ver entonces con la esclavitud, y nosotros nos preguntaríamos, pero ¿por qué se inicia desde allí? En nuestros días tal vez nos parezca extraño para nosotros hablar de este tema de la esclavitud, pero ese era precisamente el tema con el que ellos estaban más familiarizados. Acaban de salir apenas unos meses de durar años como esclavos. Acaban de ser librados de esa esclavitud en Egipto. Y Dios les enseñaría ahora cómo se trata justamente a un siervo o a un esclavo. Porque ellos podrían decir, nosotros sabemos qué es la esclavitud. Nosotros sabemos cómo se deben tratar a los siervos y a los esclavos. Eso es lo que han aprendido. Ellos fueron esclavos de forma forzada en Egipto, donde tuvieron tratos duros e injustos allí por medio de los egipcios. Y en su mente entonces hay una idea acerca de la esclavitud, acerca de cómo se debe llevar o cómo se debe lidiar con la mano de obra. Es lo que han aprendido y seguramente sería lo que llevarían a cabo de no ser regulado. Ellos dirían, nosotros sabemos cómo tratar a los esclavos. Pero Dios entonces, entendiendo esto, lo que hace es regular toda esta actividad. Dios en su misericordia les enseña que hay una forma justa de hacerlo, donde hay beneficio para ambos, llegando al punto donde el siervo, como leímos en el texto, termina de forma voluntaria y con agrado diciendo, yo quiero ser siervo para siempre, porque amo a mi Señor. Así que el título para nuestro mensaje en el día de hoy, hermanos, es libremente esclavos por amor. Libremente esclavos por amor. Dios da a Moisés una serie de leyes sobre la esclavitud, sobre los amos, y esas leyes son justas, misericordiosas y representan un cuidado significativo de los unos y los otros.
La primera parte en la que estaremos meditando es acerca de la esclavitud. Dios enseña y demanda misericordia a los amos. Dios enseña y demanda misericordia a los amos. Cuando nosotros leemos acerca de estos temas como la esclavitud, lo primero que se deja acá registrado es claro para nosotros. Cuando leemos esto que estamos viendo acá, es claro para nosotros que se nos genera algo de confusión, porque podríamos pensar, bueno, Dios está permitiendo entonces la esclavitud. Dios está permitiendo que nosotros hagamos algo lo cual consideramos malo. O dígame quién de nosotros considera que la esclavitud es buena. Versículos como estos traen controversia porque desde un entendimiento dado por nuestro prejuicio podríamos decir que Dios está permitiendo la esclavitud que yo tengo en mi mente. Y podríamos entonces decir, Dios no es misericordioso, pero en realidad lo que estamos diciendo es que Dios está permitiendo un concepto que yo tengo de esclavitud. Eso es lo que yo digo cuando asumo esa actitud hacia la misericordia de Dios. Y ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos, como lo decía al principio. Cuando se usa un término o un concepto, una definición, una imagen de lo que ese concepto es, pero que simplemente es por lo que nosotros hemos aprendido, como le pasó a los israelitas, es por nuestro prejuicio. Y al tratarse de Dios hay conceptos que Él ha dado y que nosotros debemos ir a la Escritura para conocer de qué estamos hablando. Hoy en día es claro que hablar de esclavitud es hablar de algo malo, de algo que no está bien visto y por lo cual se ha luchado bastante para que sea abolido. Quizás ya no existe la esclavitud como la conocíamos, pero hoy en día todavía hay escenarios en los que se vive ese tipo de mal. Tenemos ese concepto entonces, ¿no es cierto?, de los barcos llenos de personas traídas de África, hombres y mujeres que eran traídos de ese continente hacia Inglaterra, hacia Estados Unidos, ¿no es cierto? Los chicos, los niños, algunos en el colegio ya han visto este tipo de temas en el colegio acerca de la esclavitud y cómo eran traídos estos hombres y mujeres para ser vendidos y eran tratados de forma inhumana, de forma dura, de tal forma que incluso muchos no alcanzaban a llegar y morían en los mismos barcos, donde eran vendidos como objetos para el servicio de quienes los compraban. Eran traídos contra su voluntad y obligados en muchos casos a tareas pesadas, en horarios extensos y no tenían derecho a protestar porque los castigos eran fuertes para ellos. Ese es el concepto que nosotros tenemos cuando utilizamos la palabra esclavitud y es claro que no es una práctica correcta. Pero lejos de terminar la esclavitud, hoy en día aún tenemos esclavitud. Yo he visto muchas personas tomándose fotos junto al cartel de la película Sonidos de Libertad, se llama, y que habla de cómo hay todo este tema de la trata de los niños y cómo los explotan para los intereses de ellos. Eso es un tipo de esclavitud, la trata de personas, es decir, la venta de mujeres, hombres y niños para someterlos a actividades de forma obligatoria donde ellos no pueden decidir y que es una práctica perseguida por la ley de los hombres también, pero que tristemente se ha propagado a nivel mundial. De hecho, ayer leía una noticia acerca de que es la segunda actividad que más da ganancia aquí en este país, en Colombia, y hablaba específicamente de los niños, no de los hombres y mujeres, sino solamente de los niños. Es la segunda actividad que más da ganancia. De hecho, hoy en día tenemos entonces, como decía, esta película a la que todos han estado yendo a ver, pero hay países donde las leyes se han querido flexibilizar para que las cosas como estas sean permitidas. No sé si ustedes han escuchado acerca de esto, países en los cuales ya los temas como la pedofilia ya están siendo regulados para que se puedan permitir y tiene que ver con el desarrollo de la libre personalidad del adulto. A él le gusta eso y hay que dejarlo porque es su personalidad. Esclavitud por deudas. En algunos países aún se practica la esclavitud por deuda, pero sin ir tan lejos, hermanos, debemos reconocer claramente que cualquier deuda termina siendo un tipo de esclavitud. Yo termino sirviendo y termino dedicando mi tiempo para poder pagar esa deuda. Es un principio. Si alguien se endeuda,
se vuelve dependiente de quien le prestó, tal como dice el Proverbio 22:7. El rico domina al pobre y el deudor es esclavo del acreedor. Esclavitud del pecado, Proverbios 5:22. Aunque nosotros creamos ser libres, como decía al principio, la realidad es que todos nacemos como esclavos del pecado. Juan 8:34 dice, allí Jesús responde y dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Felizmente tenemos una salida para esa esclavitud nuestra, que es la esclavitud al pecado, y Pablo la explica en Romanos 6:16-18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Cuando nosotros nos hacemos siervos de Cristo, lo hacemos por amor a Él, y ya no se puede llamar esclavitud. Esa es la verdadera libertad, pero lo estaremos explicando. Entonces, Dios no está aprobando las prácticas que nosotros conocemos como esclavitud. Esa esclavitud que nosotros conocemos es un mal que Dios no aprueba. En Amós 1:6 dice que la esclavitud es una violación de la dignidad de la persona humana que es creada a imagen de Dios. Así que primero debemos entender cómo funcionaba en esta época el tema lo que aquí se llama como esclavitud. Y es que habían algunos escenarios generales por los cuales se llegaba a ser esclavo. Entre naciones existían algunas formas, y el primero es que se nacía, ¿no es cierto?, en una familia de esclavos. El segundo es que había una guerra entre dos naciones, y la nación que derrotaba a la otra nación tomaba esclavos a los hombres y mujeres de esa nación. Las naciones hacían guerra con sus vecinos, y no solo para conquistar su territorio, sino para obtener esclavos y mano de obra barata como parte del botín. Segunda de Pedro 2:19 dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así que ese es el segundo contexto. Así sucedía allí. Los conquistadores hacían lo que querían con aquellos que eran conquistados, pero no debía ser así entre el pueblo de Israel. Por primera vez en la historia se pusieron límites a la esclavitud. Dentro del pueblo de Israel habían unos motivos diferentes dentro de ellos como nación. La gente caía en la esclavitud en Israel por deudas o por pobreza, por una necesidad económica. No es que alguien fuera a someter al otro a ser un esclavo, sino que ellos mismos se entregaban o se vendían como esclavos por necesidad. Lo hacían por necesidad, para cubrir sus deudas, para cubrir sus necesidades, y en otras ocasiones ofrecían también a sus hijos para que pudieran trabajar y cubrir esa necesidad que ellos tenían. La otra forma era cuando alguna persona robaba, ¿no es cierto?, y terminaba perdiendo lo robado o vendiéndolo, no sé, gastándolo, y lo encontraba el culpable. Él debía redimir a la persona a la que había robado, pero en la mayoría de casos no era solamente devolverle lo que robó, sino que le aumentaban varias veces lo que había robado, y la persona podía no tener entonces para pagar y debía entregarse también como esclavo. Nosotros vemos entonces que el decálogo inicia diciendo, yo soy Jehová tu Dios, como veíamos cuando empezamos a estudiarlo, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que estas leyes están apuntando a la misericordia de Dios, expresada en lo que Él hizo por su pueblo, en lo que Él hizo cuando ellos eran esclavos, y fue tener misericordia. Estas leyes eran importantes porque reconocían la dignidad de los esclavos como seres humanos, y Dios quería asegurarse de que los esclavos fueran tratados con justicia y misericordia. Algún amo podría abusar, ¿no es cierto?, de esta persona que viene en necesidad, diciéndole, quiero entregarme para trabajar por la deuda que tengo, quiero entregarme para trabajar en tu finca, en tu terreno, por la necesidad que tengo en mi casa, no tengo cómo comer ni darle de comer a mi familia. Y creo que
no es diferente el día de hoy. Creo que cualquiera de nosotros haría lo que fuera necesario para poder llevar sustento a su familia, a sus hijos en su casa. Cuando leemos Deuteronomio 15, que habla de este mismo tema, es como el pasaje paralelo que nosotros tenemos aquí en la Escritura y habla exactamente de lo mismo. Y leemos allí en el capítulo 15, en el versículo 12, vemos que dice lo siguiente: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo él le despedirás libre. Habla de lo mismo que acá, pero allá utiliza las palabras que es él quien se vende voluntariamente para poder pagar su deuda, lo hace por necesidad. Dios lo que está mostrando aquí es que Él lo que está procurando es que en Israel no haya pobreza. Si nosotros leemos allá en Deuteronomio 15 desde el versículo 1 en adelante, él manifiesta que en el pueblo de Israel no debería haber pobreza y no debería haber esclavitud, pero sabe que el hombre es necio y que esas cosas se van a dar, entonces regula estas prácticas y lo empieza a hacer de una manera en la que nosotros leemos acá, y es limitando el tiempo de la esclavitud. Versículo 2: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Era preferible ser esclavo, ¿no es cierto?, que morir de hambre. Era preferible ser esclavo que no tener cómo sustentar a su familia. Y las personas se podían vender a sí mismas como esclavas para pagar una deuda y al menos tener un lugar a donde vivir. Pero la esclavitud no debía durar toda la vida. Los amos no podían abusar de ese tiempo y esclavizar a estas personas eternamente o hacerlo para siempre. Dios está diciendo que ese tiempo tiene un límite. Dios establece límites para un tiempo de servidumbre, y eso lo está diciendo solo meses de que ellos hayan salido de la esclavitud en Egipto. Es contrario a lo que ellos han conocido, donde el esclavo en otras naciones era sometido para siempre, y Dios está poniendo un límite en el tiempo de servicio de ese esclavo. Eso habla de los atributos de amor, de misericordia y de justicia de Dios, pero también denuncia el corazón del hombre, un corazón que es abusivo y que busca sacar provecho del otro. Si Dios lo estipula en la ley, es porque conoce el corazón del hombre, que si no tiene límites, buscará aprovecharse de la oportunidad y de la debilidad del otro. No sé si lo hemos notado cuando, por ejemplo, esto no tiene que ver directamente con la esclavitud, pero una persona en necesidad dice: tengo que vender algo que él posee, una casa o un vehículo, y va a venderlo porque está en necesidad y necesita el dinero. ¿Y el otro qué hace? Se aprovecha y entonces ofrece lo que quiere, porque la otra persona necesita decir que sí y ya, y entonces toma provecho de la necesidad del otro. En nuestro contexto, porque como vamos a ir viendo este tipo de esclavitud, o de lo que se está hablando aquí como esclavitud, vamos a ver que tiene más que ver con un tema de lo laboral o el trabajo, la fuerza de mano de obra de este tiempo. Así que allá era una persona que tiene dinero, tiene posibilidades económicas y usa mano de obra para su producción en su finca, en su terreno, en su casa. Y aquellos que no tienen ese dinero, que tienen necesidad económica, se ofrecen para servirle y solucionar su situación de pobreza. Pero ese tipo de trabajo era el que el amo, allá era diferente, digamos, se parece un poco más a lo que hoy podríamos decir como una persona eh, que se contrata para las tareas domésticas y que es interna y que está allí. Ellos le dan techo, les dan alimento y además le pagan un sueldo. Estos hombres recibían, según Deuteronomio 15, la mitad del salario de un jornalero, que él no se quedaba en la casa de su amo, él se iba, venía y trabajaba la jornada y le pagaban diariamente. Ganaba la mitad, o sea que es más o menos como lo que nosotros podríamos conocer hoy como una empleada doméstica que está interna. Hoy no funciona normalmente de esta manera. Las personas trabajan y van a su casa, aunque sí hay trabajos, como decía, que son de forma permanente allí. Así que es igual el día de hoy. Personas que quizás están tomando trabajos por la necesidad que tienen y sus amos se aprovechan, o los jefes mejor,
Se aprovechan y toman trabajos que son pesados, son abusivos para poder sostener a su familia. Pero en este tiempo Dios está mostrando que Él regula esas prácticas y no debería también entonces ser regulada el día de hoy. El problema del hombre es su corazón. Sigue siendo el mismo, lo vemos hoy, es un corazón que siempre quiere sacar provecho para él mismo y no está pensando en los demás. Donde los horarios de trabajo a veces hoy en día son extensos, el pago no es justo, los contratos son buscando el beneficio del empresario. Y los trabajadores están vulnerables en la actualidad, quizás pueden enfrentar exigencias de trabajo de horas extras sin paga, entregarle, por ejemplo, en los restaurantes o sitios donde dan propina, la propina a los gerentes del lugar, ¿no es cierto? Trabajar en condiciones peligrosas o tóxicas para su salud, pagar pequeños sobornos, por ejemplo, para poder conseguir turnos de trabajo mejores, sufrir incluso acoso sexual también o un trato denigrante en sus trabajos, recibir beneficios inferiores a los que deberían recibir o soportar discriminación ilegal y otras formas de maltrato dentro de sus trabajos. Pero Dios está hablando aquí de que Él no quiere que eso pase dentro de su pueblo. Y a la gente que le dicen entonces cuando hay este trato, si no les sirve, ahí hay más personas esperando, por supuesto. Y entonces la persona, por poder llevar sustento a su casa, debe someterse a ese tipo de trabajos. Así que Dios está denunciando ese corazón y regula esa situación. Un esclavo podía servir a su amo por 6 años y al 7.º año debería salir libre. El esclavo debía ser puesto en libertad. Esto daba una oportunidad a este hombre para iniciar de nuevo. Porque es que además no salía con las manos vacías, y nuevamente quiero ir allí a Deuteronomio 15. Él no salía con las manos vacías. Este hombre salía con lo que nosotros podríamos conocer hoy como una indemnización cuando sale de su trabajo. Quisiera hacer una pausa acá, hermanos, y decirles nuevamente, si alguno de pronto se siente un poco somnoliento, que de pronto puede perder la atención porque está perdiendo su concentración, puede ponerse de pie y quitarse un poco de esa comodidad quizás de lo que le pueda brindar esta silla plástica, y para que pueda poner atención. Vamos a Deuteronomio 15, versículos 13 y 15. Dice: y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. No salía con las manos vacías este hombre. El amo tenía que darle esa indemnización para que él pudiera empezar de nuevo su tarea, pudiera empezar de nuevo a subsistir por sí mismo. La base de esta ley es que ellos eran esclavos y Dios los liberó, así que ellos deben hacer igual como Dios hizo con ellos. Y recordemos que ellos no salieron de Egipto con las manos vacías, ellos salieron con las manos llenas. Dios también dio como esa especie de, para nosotros poderlo entender en un lenguaje moderno, como esa especie de indemnización. Así que Él está protegiendo aquí al esclavo. Él está protegiendo aquí a esta persona que se ha tenido que entregar por necesidad para que no sean abusivos con él. Pero también hay una protección a la familia, a las personas del grupo familiar. En los versículos 3 y 4 dice allí: si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serían de su amo y saldría solo. Hay una protección a la familia, pero también hay una protección a los intereses del amo. No solamente están protegiéndolos a ellos. La Biblia contempla lo que puede suceder con el esclavo y sus relaciones familiares. Toda esa situación podría darse como una oportunidad para que se abandonen a las familias. Pero Dios dice que si entraron juntos, salen juntos. No podían salir separados, debían salir los dos. Y si el amo le dio la esposa e hijos, hoy en día, no sé si ustedes conocen, cuando la gente se va, por ejemplo, para Estados Unidos de forma ilegal y necesitan conseguir sus documentos para tener la legalidad, hay una opción que ellos toman y es casarse con alguien.
que tiene sus documentos legales, para que la persona pueda tener esos documentos y una vez los tiene, se divorcian. Pues yo pensaba en esto aquí con esta situación también. Digamos, entra un hombre, o está mejor un hombre a punto de salir, ya le queda el último año o unos meses, y acaba de entrar una mujer que ha tenido que entregarse a este amo como sierva por sus deudas, y entonces podrían organizar ese tipo de eventos matrimoniales para poder salir en menos de los 6 años, y también defraudarían a la persona que está, digamos, a la que le deben pagar esa deuda. No sé si me explico. Entonces creo que Dios está regulando también para un lado y para el otro, para que no se presenten injusticias. Si el amo le dio esposa e hijos, podía darse esa situación de matrimonios por conveniencia, donde se casaban para salir simplemente libres, porque así es el corazón del hombre. Y es una protección contra el amo para que no sea defraudado. El amo no debía perder el trabajo que tenía de su sierva por haber permitido el matrimonio. Cuando el hombre reclama su libertad al final, en el 6.º año, él podía salir solo, pero esto también era una persuasión para que él estuviera con ellos, con su familia, para que no saliera y no simplemente que la dejara allí. Y él decía, bueno, a ustedes ya les queda un tiempo, después saldrán, yo los espero afuera. Él debía quedarse con su familia. Un hombre de Dios no abandona a su familia. Un hombre de Dios no abandona a su familia. Un hombre de Dios hace lo que sea por su familia. Un hombre de Dios sabe que debe cuidarla, debe ser quien guía, debe ser quien enseña y debe ser quien vela por ellos. Un hombre de Dios está ahí para poner el pecho por su esposa y por sus hijos. Incluso si necesita seguir siendo siervo por amor a ellos. Sin duda estas condiciones que no pueden considerarse injustas, tenían también un efecto y era de inducir a muchos esclavos hebreos a no reclamar su libertad por sus familias. Había una protección especial a las mujeres, hermanos, en un contexto donde había dureza hacia ellas. Las familias que se encontraban en situaciones económicas difíciles también tenían la costumbre de vender entonces a sus hijos como esclavos para pagar la deuda. Suena extraño, pero no sé si hoy en día también lo vemos. Personas que dejan a sus hijos, por ejemplo, con sus abuelos porque consideran que ellos no tienen cómo alimentarlos. O incluso los dejan en casa de alguien que saben que tienen situaciones económicas buenas y piensan que allá tienen un mejor futuro y los dejan con ellos para que puedan ser alimentados. También esto sucedía en esta época, entonces ellos entregaban a sus hijas, ¿no es cierto?, para que estuvieran con este hombre que tiene posibilidades económicas, fueran alimentadas, fueran vestidas. Pero los judíos no permitían que nadie hiciera esto, sino en una extrema angustia. Cuando no tenían bienes, ya sean muebles o inmuebles, no se tenía para el sustento y el abrigo, y solo se tenía este permiso para hacer esto cuando había esa necesidad. Solamente se podía tener este permiso cuando la persona estaba soltera, cuando esta mujer era aún virgen y soltera. Era una medida de asegurar que su hija tuviera sustento y su hija tuviera techo. Las mujeres se encuentran allí en una posición muy vulnerable en la esclavitud también, porque los amos solían abusar de ellas sexualmente. Y para evitar esto, la ley de Dios determina que una mujer tomada por esclava debía tener como intención el que ella fuera tomada por esposa, como dice ahí en Éxodo 21, en el versículo 7. Cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por la cual no la tomó por esposa. Esta era la primera intención, que ella fuera tomada por esposa. Esa era la intención. Pero si no, él tenía la opción también, este amo, de darla como esposa a su hijo, como lo leemos en el siguiente versículo. Si se llevaba a cabo esta intención, ella tendría derechos a una condición y manutención como esposas durante su vida. A pesar de que su esposo tomara incluso otra esposa, como dice en el versículo 10, si tomara para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Todo esto lo que está regulando es el trato hacia las mujeres allí en esta condición. Si no se llevó a cabo ninguna de estas cosas, no la tomó por esposa a él, no la tomó por esposa el hijo, entonces ella podía ser redimida, se podía pagar su rescate por un familiar.
Y si no podía tener lo suficiente para redimirla, el amo no podía venderla a un pueblo extraño. Todo esto está regulando el trato para con ellas. La otra opción era que el hombre debía casarla con uno de sus hijos, como dije, pero si esta situación no se daba, él debía enviarla de vuelta intacta a la casa de su padre, sin hacer ningún reclamo ni reembolsar ningún tipo de dinero por este hecho. Es posible que estas condiciones, hermanos, no hayan proporcionado un remedio contra los males que se estaban viviendo allí en este lugar, en Israel, por ese corazón pecaminoso del hombre. Una nación oprimida también por el pecado, pero fueron mitigaciones importantes de los usos existentes y protegieron a las mujeres y a los esclavos o a las personas que estaban en necesidad. Ahorita viene a mi mente, no sé si ustedes han escuchado la palabra o la frase cámaras salvavidas. Y pues yo en realidad no creo que la cámara salve la vida, pero lo que están queriendo decir es que induce a las personas a andar a una menor velocidad porque está la cámara allí, ¿no es cierto? Y entonces al andar a menor velocidad pues está protegiendo que de pronto pueda haber un accidente que cause una muerte. En realidad la cámara no salva la vida, pero está regulando una actividad que el hombre haría normalmente si no está siendo regulado. Tristemente nosotros necesitamos ese tipo de cosas. Es como tener un policía al lado nuestro todo el tiempo. Y es lo que está haciendo Dios, está tratando de regular allí para que las personas se sientan cohibidas a hacer ciertas prácticas cuando sienten que no van a ser perseguidos por la ley. Así que hermanos, estaba tratando de mostrar, es un poco denso el texto, de hecho, escuchaba a la persona que predicó en Santa Lucía y decía, es el texto más demandante que hemos encontrado hasta ahora en lo que hemos avanzado de Éxodo. Es un texto difícil, es un texto que quizás para nuestro razonamiento tiene muchas cosas que no logramos entender por qué se hacía de esta forma. Y bueno, es también pensar, hermanos, que nosotros tenemos una mente limitada y que no entendemos a profundidad realmente las intenciones y propósitos de Dios. Pero era explicar un poco que no es el concepto de esclavitud que nosotros tenemos, que habían personas en necesidad y debían entregarse, ¿no es cierto?, por esa necesidad, que era preferible estar trabajándole a alguien como un siervo que estar aguantando hambre, o sus hijos también, o su esposa. A la final, creo que muchos terminan trabajando en el día de hoy, no porque quieran estar allí, no porque quieran hacerlo, y quizás son trabajos que de pronto no les agradan, pero lo hacen por esa misma razón, por el sustento para sus familias, igual que está sucediendo allí. O sea que lo que estamos viendo más es una regulación al trabajo, es el código laboral. Y ese era el primer punto, hermanos. Dios está manifestando su carácter misericordioso, mostrando su amor, y Él está manifestando a los hombres la manera en que ellos, como hombres creados a su imagen y semejanza, deben mostrar esa misericordia. Pero en el segundo punto estaremos hablando de que allí vemos que hay un siervo que es libre y que ahora decide seguir siendo siervo. Y ese segundo punto es libremente esclavos. Libremente esclavos. El jueves leía un mensaje en un grupo de WhatsApp que evidencia un mal entendimiento de quién es Dios. Alguien queriendo de pronto, y yo no estoy criticando a la persona, en realidad le conozco y es una persona que ama a Dios. Es una persona de la cual yo debería aprender cosas que él como cristiano hace. Pero quizás aún hay cosas en su entendimiento, como para nosotros también, que no son claras. Pero él dijo en una intención de hablarle a alguien que había recibido una buena noticia, escribió allí en el grupo: Dios no se queda con nada, Él siempre paga sus deudas. Bueno, evidentemente él no ha podido ver que en realidad Dios no tiene deudas con el hombre. La verdad, Dios no debe nada, no nos debe nada a nosotros. Dios nunca le ha debido nada a ningún hombre, y Dios nunca le deberá nada a ningún hombre. Decir que Dios tiene una deuda con alguna persona es decir que la persona hizo algo por lo cual Dios ahora quedó endeudado con ella.
Él cumple sus promesas, pero no son deudas, porque el hombre no hizo nada para que Dios estuviera endeudado con el hombre. Él promete y Él cumple por causa de su nombre. Pero por el contrario, el hombre sí tiene una deuda con Dios. Y es una deuda que no puede pagar. Nosotros no teníamos nada. Somos pobres en espíritu, no tenemos absolutamente nada para pagar la deuda que tenemos con Dios. No nos alcanza ninguna cosa que nosotros podamos lograr en esta vida. No sé quién será el hombre más rico del mundo. La revista Forbes saca un listado, pero nosotros podemos estar seguros que solamente son los nombres para mostrar. Seguramente hay otros hombres detrás de ellos que tienen más riquezas, pero ninguno de ellos tendrá lo suficiente para poder presentarse delante de Dios con esa riqueza y pagar la deuda que tiene con Él. Pero Cristo se hizo hombre y vino como siervo para pagar esa deuda. Cristo se hizo siervo. El hombre tiene una deuda con Dios y Cristo viene y se hace hombre, y como hombre, para pagar esa deuda, se hace siervo. Él vino en sujeción al Padre, viene haciéndose siervo para pagar la deuda en representación del hombre. Vive como hombre de forma perfecta en sujeción a Dios y paga como hombre la deuda en representación nuestra. La demanda de Dios fue satisfecha completamente en Cristo. El Padre le da una esposa a Cristo y Él voluntariamente se entrega para ser traspasado. Aquí leemos que ese siervo se entregaba y era, voy a leer la palabra porque no la he logrado aprender, horadará. Él le traspasaban la oreja con una lesna. Cristo se entrega para ser traspasado. Cristo ama al Padre. Cristo ama a su esposa, que es la iglesia, y no la abandona. Él se hace siervo por amor. Y ahora el llamado a nosotros es a que nos hagamos siervos por amor también. Que libremente elijamos ser esclavos de Cristo. Y la base es el amor de Cristo. La base es el amor a nuestro Señor. Él nos amó primero a nosotros. Y ahora por ese amor nosotros de forma natural debemos amarle a Él. En el versículo 5 dice, y el siervo, si el siervo dijere, yo amo a mi Señor. Hermanos, que un siervo diga yo amo a mi Señor, lo que sucedió es que el amo lo amó primero a Él. Mostró misericordia para con ese siervo, mostró amor y buen cuidado para con ese siervo. El siervo ama a su Señor. Es quien se menciona primero ahí en ese versículo, y luego dice que también ama a su esposa y a sus hijos. No dice amo a mi familia y me tocará quedarme por ellos. Él dice amo a mi Señor. Él ya puede irse. Él ya es libre. Él ya cumplió con su tiempo de esclavitud. Le dicen, aquí está tu indemnización, tienes todo esto, puedes irte. Pero él dice, yo amo a mi Señor. Nosotros nacemos como esclavos, pero nacemos como esclavos del pecado, un amo duro y que busca solamente destruirnos. Y en algún momento Dios en su misericordia viene y nos llama, nosotros creemos y somos libres del poder del pecado. Podríamos irnos, pero en ese momento, por haber creído, decimos, yo amo a mi Señor. No quiero irme de ti, Señor, porque ahora nuestro Señor es Cristo y le amamos. Le amo y quiero estar con Él para siempre. Le amo y no quiero tomar mis propias decisiones, quiero oír su voz y hacer lo que Él dice. Ese hombre era un esclavo por deuda, pero que ahora ama a su Señor. Y eso muestra aquí algo, y es que para que ese siervo diga esto, ya lo mencioné, lo que sucedió es que su Señor le amó primero. Cuando conoces el amor de Cristo, no vas a quererte ir. Cuando eres consciente del amor que ha derramado Cristo sobre ti, tú no vas a quererte ir.
¿Somos conscientes, hermanos, del amor de Él por nosotros? Ya no es por la deuda, porque la deuda ya fue pagada. Ahora es voluntario, es con agrado, es con amor a nuestro Señor. Yo amo a mi Señor, yo amo a mi mujer, amo a mis hijos, no saldré libre. Hay una permanencia voluntaria. Llegando el final de su tiempo de servicio, el siervo no desea ser puesto en libertad. Él dice: sé que no soy tan buen siervo, pero yo amo a mi Señor y quiero servirle. Cristo es el Señor. Él es soberano sobre todo lo creado, sea que el hombre lo reconozca o no, Él lo es. Y quien cree en Él y le reconoce, viene a ser siervo suyo por amor, porque Él lo amó primero. Y si es por amor, ya no se hace como obligación, se hace con agrado y con deleite. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Esto no es un mandamiento. Él no está diciendo: si usted me ama, obedézcame. Él está diciendo: si usted me ama, se notará porque quiere obedecerme. Porque ahora mis palabras son agradables para ti. El que me ama será amado por mi Padre, dice la Escritura. Sus mandamientos ya no son gravosos para el que le ama. Versículo 6 dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. El amo lo lleva ante los jueces. Es una declaración pública, es una declaración voluntaria. Él es llevado delante de los jueces, hay testigos allí. El amo lo lleva y dice: escuchen lo que tiene este siervo por decir. Él ya no quiere salir de mi casa. Él quiere permanecer conmigo y vivir en mi casa para siempre. Eso es lo que nosotros podríamos hacer en el bautismo, es lo que hacemos allí. Declaramos públicamente que ya no queremos salir de la casa de Cristo. Queremos estar allí para siempre. Veíamos el versículo: el esclavo no queda para siempre, porque él termina su tiempo y se va, pero el hijo queda en la casa para siempre. Nosotros ahora somos hijos y quedamos en la casa para siempre. Señor, gracias. Esa palabra jueces es Elohim, aquí en el hebreo. Delante de Dios está el amo, delante de Dios está el siervo. Estamos delante de Dios y ese amo, ese Señor que es Jesús, es quien nos lleva al Padre para que seamos sellados con el Espíritu Santo. Ese hombre es traspasado en su oreja con una lesna. Ahora ese hombre, por donde vaya, tendrá su oreja con un agujero. Todos sabrán que él tiene un amo. Todos sabrán que él le sirve solamente a un amo y lo ha hecho de forma voluntaria. Que ya no tendrá nunca más otro amo. Que no será siervo de nadie más y que sirve a ese amo de forma voluntaria porque lo ama. En Levítico 14:25, cuando hay un sacrificio allí por la culpa, se tomaba la sangre de ese sacrificio y se ponía en 3 partes de quien llevaba ese sacrificio, en el lóbulo derecho de la oreja. Y eso simboliza que ahora esta persona podía oír a su Señor. Su oído era abierto para que pudiera oír sus palabras con agrado y no oiría sino a ese Señor. Esa oreja untada con sangre simboliza la capacidad de la persona para recibir la instrucción del Señor. La persona con el pecado perdonado ahora es capaz de escuchar la palabra de Dios. La persona con la ayuda del Espíritu Santo que mora en él ahora puede entender la palabra de Dios. Así somos nosotros. Nosotros oímos su llamado y nuestro oído es abierto para que podamos ahora entender sus palabras. Nosotros hemos decidido servir a nuestro Señor por amor. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido marcados como servidores del Señor, de Jesús. Y ese hombre por todo lado, como dije, donde iba, la gente sabía que él pertenecía a un amo y que no era solo sino de él.
La pregunta es, ¿sabe el mundo que nosotros tenemos un amo? ¿Sabe el mundo que nosotros le servimos a Él y que lo hacemos de forma voluntaria y porque lo amamos? A donde voy, las personas saben que yo soy un siervo de Cristo. En cada lugar en donde estoy, es mi identidad, es lo que me identifica. La gente sabe, Él ama a su Señor. Hermanos, es un siervo para siempre. Esto es un pacto también. Es para siempre. El amo no lo podía echar y el siervo no se podía marchar. Lo que ha hecho Dios es un pacto en el cual nosotros no podemos romperlo. Dios nos ha unido a su Hijo y no podemos romper ese pacto. Ese siervo es adoptado por su amo y es de por vida, es para siempre. Será sustentado por él, será cuidado por él y será protegido por él y él le servirá con agrado. Ahora queda para siempre con su amo. El esclavo ha decidido voluntariamente unirse a él y hacerlo para siempre. Nunca debemos de perder de vista esto, hermanos. Hemos sido unidos a Cristo y es para siempre. Aunque Dios debe intervenir en nosotros para poder venir a Él, nuestra decisión es voluntaria. No somos obligados, esto es voluntario. Cuando nosotros creemos, voluntariamente decidimos ahora quedarnos como siervos suyos. Y hacemos una manifestación pública, hermanos. Podríamos comparar esto, ya lo dije, al bautizo, cuando de forma pública reconozco que Cristo es mi Señor y que he decidido entregar mi vida a Él por amor. Anuncio públicamente que solo tengo un Señor, que solo le sirvo a Él. La palabra dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Qué libertad podríamos tener nosotros o qué libertad sería buena si no tengo la seguridad de ese buen amo? ¿Qué libertad valdría la pena si no es la libertad de poder tener la seguridad de vivir junto a mi Señor a quien yo amo? El hombre no puede conocer verdaderamente la libertad sino hasta cuando sirve por amor. Esa es la verdadera libertad. Dice también allá en Juan 8, si el Hijo los hace libres, seréis verdaderamente libres. La libertad no es hacer lo que a mí me place, porque yo soy esclavo del pecado cuando hago eso. La libertad es amar y que lo que hago lo hago por amor, porque se hace con deleite. Hay paz en mi corazón, hay gozo, hay plenitud. Eso es verdadera libertad. Esa libertad de reconocer que hay un solo Señor y que sirvo a Él porque le amo, que dependo de Él completamente. Este siervo se queda allí porque allí está su sustento también. Su amo lo va a cuidar y le va a dar todo lo necesario. ¿Sabemos eso también nosotros, hermanos? Nuestro amo, nuestro Señor nos cuida y nos da todo lo que necesitamos. No nos hace falta nada. Esa libertad es reconocer que hay un solo Señor y que sirvo a Él porque le amo, que dependo de Él, que no hay lugar mejor a donde ir. ¿A quién iré? Cuando creo que la libertad es decidir por mi cuenta lo que yo quiero hacer, o lo que va a pasar es que voy a ser esclavo de mi carne, de mis deseos que me destruyen, que es un amo tirano, que me somete, que me obliga, que me trata con dureza y que solo viene para hurtar, para destruir y para matar. Pero al decirle libremente, sirvo por amor, es cuando verdaderamente soy libre. Y el amo dice, sí, te adopto, eres mío, quédate en mi casa para siempre. Tú me amas porque yo te amé primero. Cuando Cristo fue a la cruz y estaba siendo traspasado, él estaba diciendo, sí, yo te adopto. Ven a mi casa, estarás bajo mi techo y comerás conmigo. Eso fue lo que dijo Cristo allí. El esclavo no queda para siempre, pero el hijo quedará para siempre. Somos recibidos como hijos. Dios nos recibe como hijos y es para siempre. El esclavo no queda para siempre. El esclavo trabaja 6 años y al séptimo sale libre, se va, pero el hijo queda para siempre. Y aquel a quien Cristo libera es adoptado y queda para siempre. Cristo nos libera ¿para qué?
para que ahora seamos hijos de Dios. ¿A dónde más vamos a ir, hermanos? Él ama a su Señor, pero ama a su esposa, a sus hijos. ¿A dónde más va a llevar a su familia donde puedan estar bien? ¿A dónde llevaremos nosotros a nuestra esposa y a nuestros hijos, sino al Señor? En Deuteronomio 15 dice que Él queda porque lo ama a Él, ama su casa y le va bien con su amo. Él se queda con su amo para siempre porque lo ama y sabe que el mejor lugar para él y para su familia es con él. Padres, esposos, el mejor lugar para nuestras familias es Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado también en una situación en la que debemos estar en familia como cristianos escuchando del Señor? Y quizás el propio esposo es quien lleva a su familia a otro lugar. O dice quizás, no, mejor quedémonos viendo una película. O no, mejor hagamos esto que es más importante, tenemos que adelantarlo hoy porque no vamos a tener más tiempo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde iremos? Sino a escuchar del Señor. ¿A dónde voy a ir? ¿Conoces algún lugar mejor, hermano, para ir? ¿Conoces algún mejor lugar para llevar a tu familia? Pensaba al ver esta enseñanza que cuántas veces nosotros decimos yo amo a mi Señor, pero apenas aparece algo que me llama la atención, vamos tras de eso. Decidimos por nuestra propia cuenta. Pareciera que ya no tenemos nuestro oído abierto para poder oír sus palabras y damos la espalda a nuestro Señor. Sé que debo hacer algo que Él pide, pero aparece mi hobby, mi trabajo, una persona y eso me hace olvidar a quién sirvo yo. ¿A quién dije que amaba y serviría y me voy? O como decía, esposos o padres que en lugar de llevar a su esposa e hijos a Cristo, a oír de Él, deciden hacer otras cosas diferentes. Lo que decimos con eso es, este lugar es mejor que estar con mi amo. Esa actitud es contraria a esto que estamos viendo acá. Con esa actitud decimos, yo soy libre y yo decido qué hacer. Yo decido qué es lo mejor para mí, yo decido qué es lo que yo necesito, qué es lo que tiene prioridad en mi vida. Yo soy el que decido, no mi amo, yo. ¿De qué sirve atender tantos asuntos si al final estaremos sin él? ¿De qué sirve colocar tantas cosas en prioridad en nuestra vida si estaremos sin él? Esas cosas traen consecuencias para nuestras vidas, hermanos, para nuestras relaciones personales. Pero lo triste es que después estamos preguntándonos, ¿pero por qué? ¿Acaso Dios no dijo que yo estaría bien? Y mientras me pregunto por qué, sigo decidiendo de acuerdo a mi propia razón. Este hombre salía con una indemnización y él dice, me estás llenando las manos de bienes, pero yo no quiero dejarte, lo que quiero es estar contigo. Él ama a su Señor y quiere estar con Él para siempre. Estando con Él no tiene solo una parte, lo tiene todo. ¿Cuántos en el mundo se están quedando solo con esas migajas de las riquezas materiales y rechazan estar con su Señor? Incluso personas que manifiestan amar a Cristo están muy dedicados y entregados a esos bienes que el Señor les ha dado y no tienen tiempo para Él. Permanecer con el Señor es tenerlo todo, así no tengamos nada más. Tener a Cristo es tener las manos llenas. Nosotros saldremos de esta existencia y entraremos en ese plano de la eternidad. Salir con las manos llenas es salir llenos de Cristo y no de bienes materiales, porque a la final ni siquiera los podremos llevar. Por favor, hermanos, no dejemos que los bienes, que las ocupaciones de este mundo nos sigan haciendo sus esclavos. Amemos a nuestro Señor y sirvámosle con todo lo que nosotros somos y hagámoslo por amor a Él. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a llevar a nuestras familias? Te amo, mi Señor, y quiero estar contigo para siempre. Esa debería ser nuestra frase y nuestra intención, nuestra motivación para todo lo que hagamos. Pongámonos en pie, hermanos, y oremos dando gracias a Dios.